Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en tiempo de Adviento, en tiempos de Navidad. Y el mensaje que hoy le he puesto es, ¿qué debo decir a otros acerca de Jesús? Basado en Juan 1, 19 al 34, es decir, la lectura devocional. A Lupita y a mí nos encanta la Navidad, pero no solo por los regalos y los festejos asociados con esta época, sino porque la gente está dispuesta a hablar y escuchar sobre el nacimiento de Jesús, principalmente con personas que no conocen a Cristo de manera personal. Y es por ello que los cristianos necesitamos preguntarnos cuáles son las verdades más importantes acerca del nacimiento de Jesús que nosotros debemos contarle a la gente, a las personas. Sabemos que la Navidad nos ofrece a los cristianos oportunidades especiales para hablar de Jesús. Lupita y yo deseamos aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en cada época navideña para hablar de Jesús. Y por ello les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la Navidad? ¿Cuáles son? También surge una pregunta aún mucho más importante y elemental. ¿Por qué es especial para los cristianos el nacimiento de Jesús? En este pasaje de Juan 1, intento responder la pregunta, ¿qué debo decir a otros acerca de Jesús en tiempos prenavideños? Y Juan el Bautista nos responde, proclamar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que abramos nuestro corazón y mente. Es un mensaje sencillo y puede transformar cada vida aquí presente. Por eso les pido que oremos. Proclamar, Señor, tu palabra es lo que deseamos y recordar lo que tú has hecho por nosotros. Bendice, por favor, este mensaje y aparta todo ruido de nuestras vidas para adentrarnos a tu voz, a tu propósito y ayúdanos a que sea de bendición. Usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, ¿no? De esos gustos que nos da a nosotros como esposos hablarles de Jesús a la gente. Por eso estas preguntas son muy necesarias. Proclamar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El saber eso nos desafía. ¿A qué? A que hablemos de la grandeza de Jesús. Fíjense nada más, este tiempo, hablar de la grandeza de Jesús. En el tiempo anterior al ministerio de Juan el Bautista, repasando un poquito el contexto, muchas personas hablaban y esperaban la venida de un libertador, y a menudo llamado el Mesías o el Cristo. Como consecuencia, el ministerio de Juan el Bautista pues llamó la atención de los líderes religiosos de Jerusalén, como siempre. Y se preguntaban si Juan pensaba que él era el Mesías, por lo que enviaron a algunos emisarios, algunos sacerdotes y levitas para obtener más información sobre el predicador del desierto que estaba llamando la atención, estaba llamando a las personas al arrepentimiento. Y cuando hallaron a Juan, lo interrogaron con respecto a su identidad. Juan les aseguró así categóricamente que él no se consideraba el Cristo. Al interrogarlo, estas personas utilizaron otras dos expresiones para describir al Mesías que muchos creían que vendría pronto. Y debido a esta popularidad de Juan el Bautista, todos querían saber quién era. Recordemos, Dios había estado relativamente en silencio, pues más de 400 años. No hubo profetas. Y de pronto, Juan aparece escuchándose y sonando como un profeta. Parecía salir de la nada comiendo langostas y miel silvestre. Eso es lo que dice la Biblia. Y la primera pregunta a Juan fue, ¿eres tú el Mesías? Por supuesto que Juan respondió sin vacilar, yo no soy el Mesías. Y la segunda pregunta fue, ¿eres Elías? Aparentemente esto suena como una pregunta ridícula. Sería como preguntarle a alguien si fuera Martín Lutero. Sabemos que Lutero vivió a fines del siglo XV y principios del XVI. Elías se había ido muchos años antes, aunque si recuerdan la historia, no murió,
fue llevado, dice la palabra de Dios, en un carro, y un carro de fuego. La pregunta no tiene sentido para nosotros, pero tiene perfecto sentido para los judíos. Los últimos versículos del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, por favor, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice el 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La gente preguntaba, ¿eres tú Elías de Malaquías 4, 5, 6? Y Juan dijo, no. Jesús dijo más tarde que Juan realmente era el cumplimiento de esta profecía, pero Juan no sabía esto todavía. Luego, estos preguntones le volvieron a hacer otro cuestionamiento más. ¿Eres el profeta que estamos esperando? 3 preguntas. ¿Eres el profeta? Noten, no le preguntan si es un profeta. Quieren saber si él es el profeta. Ellos hacen esta alusión porque, si recuerdan ustedes, en el libro de Deuteronomio, Moisés le dijo al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él lo van a escuchar. Ellos sabían que Dios iba a levantar un profeta como Moisés, de entre su pueblo israelí, y sabían que al aparecer tenían que ponerle atención, tenían que escucharlo. Y los judíos creían que este profeta sería el único enviado por Dios para salvarlos completa y finalmente. Es por esa razón que los líderes judíos querían saber quién era Juan y por qué creía que tenía autoridad para bautizar a cualquiera para la remisión de los pecados. Entonces esto nos lleva a Isaías capítulo 40, que es lo que citó Juan. Y dijo que él es el precursor y la voz que proclama en el desierto, preparar camino a Jehová. Esto no les gustó, no les satisfizo a los preguntones que, según se nos dice, fueron enviados por los fariseos. Miren, los fariseos eran un partido político ahí pintado de religioso, judíos, eran laicos, no eran sacerdotes, pero seguían con mucho celo la ley de Moisés. Agregaron decenas de leyes adicionales para aclarar lo que significa obedecer la ley de Moisés. Los fariseos creían que no era correcto que un don nadie, como Juan el Bautista, estuviera bautizando a la gente. Querían saber qué derecho tenía Juan para bautizar a otros para el perdón de los pecados. Juan se negó a defenderse. En cambio, continuó señalando a aquel que venía. ¿Y quién venía? Así es, ustedes lo dijeron. Jesús, el Salvador del mundo. Si se fijan en el versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios que Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes ni siquiera conocen. Ese es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En esencia, Juan dijo, no deberías preocuparte por mí. Viene alguien que es mucho más grande que yo. Es mucho más grande que yo no me considero digno de desatar sus cordones de sus sandalias. Ahora, saquemos algunas enseñanzas de todo lo anterior. Lo primero y lo principal. Jesús es el único que puede salvarnos. ¿Dices amén? Dios no quiere que simplemente aprendamos sobre la Trinidad y hablemos de cómo Jesús puede ser tanto Dios como hombre. Esto no está destinado a un estudio académico. Esto es algo práctico. Nos dice el cómo nos es posible poder estar bien con Dios. Necesitábamos un sustituto perfecto para ocupar nuestro lugar y pagar por nuestro pecado. Este sustituto debía tener el valor suficiente para que pudiera dar su vida por todos los que creyeran en él. Ese sustituto tenía que ser Dios mismo, en la persona del Hijo que vino a nosotros como Jesús. Él es el único.
el único sacrificio suficiente. Él es la única manera en que tú y yo podemos estar bien con Dios. Todos los caminos o religiones no conducen al cielo. Solo hay una manera, el camino provisto por Dios mismo, su Hijo Jesucristo. Dios mismo proporcionó el camino de la salvación. Él tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda. Ninguna otra religión hace eso. En segundo lugar, debemos recordar que Jesús, como dice la Escritura, es el Mesías. Juan el Bautista, mis hermanos, entendió que él no era el hombre principal. Juan entendió su papel, su trabajo era señalar a aquel que venía. Y nuestro trabajo es el mismo, señalar y anunciar a aquel que viene otra vez. Aquí hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Nuestro trabajo es contarle a la gente acerca de Jesús. Si estás de acuerdo con eso conmigo. Pero solo el Señor puede salvarnos, nosotros no. Pero hablemos de Jesús. Dios nos pide que no nos pide que tengamos éxito. Nos pide que seamos fieles. Dios no nos pide que seamos creativos. Nos manda a proclamar las buenas nuevas. Dios no nos pide que salvemos a otros. Él nos dice que amemos a los demás y que seamos sus discípulos. Es decir, que nos concentremos en caminar con Él en nuestras propias vidas para que los demás vean y crean. Dios no nos pide que impresionemos a las personas con nuestras largas oraciones. Nos pide que hablemos con Él honestamente. Dios no nos dice que seamos prósperos. Nos dice que seamos generosos. Se nos olvida eso. Gran parte, hermanos, de la frustración con la que se encuentra la gente en la iglesia y en su vida personal proviene de tratar de hacer lo que solo el Señor puede hacer. Que se nos quede grabado en nuestras mentes. Solo hay un Salvador. Y tú y yo no lo somos. Solo Jesús. ¿Estás agotado porque estás tratando de salvar a todos? ¿Estás frustrado porque sientes que no estás haciendo lo suficiente para que la gente sea salva? ¿Estás desanimado porque parece que no puedes ayudar a todos? Tal vez sea hora de dar un paso atrás, detenerte un poco y preguntarte, ¿estoy tratando de hacer lo que solo Él puede hacer? Y en tercer lugar, por la grandeza de Jesús y por ser Él el Mesías, es razón suficiente para servirle. Sin embargo, y por ello, siempre habrá alguien cerca de ti y de mí que nos van a criticar. Te van a criticar. Y esto es cierto en la iglesia y fuera de la iglesia. A la gente no le gusta el mensaje que dice Jesús, que Jesús es Dios. No le gusta. No les gusta saber de la grandeza de Jesús. No les gusta el saber que Jesús es el Mesías, el Salvador. A la gente no le gusta el mensaje que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y volvernos hacia Él. No les gusta. No les gusta saber que aquel es el único que puede salvarnos. La gente no quiere humillarse ante el Señor. Como no les gusta el mensaje, apuntarán al mensajero. Dirán todo tipo de cosas en ti y en mí. Algunos dirán, eres demasiado legalista, Víctor. Mientras que otros te llamarán, el hermano Víctor es muy liberal. Otros te dirán que te falta fe. Solo la usas como apariencia. O te falta compasión si no la usas. También te dirán que estás leyendo una versión de la Biblia incorrecta. Te estarán diciendo, estás escuchando música incorrecta. Eres cristiano. Te van a decir tus oraciones no son sinceras o no haces lo suficiente por los demás. Serás criticado porque te sientes escogido. Serás criticado porque no hiciste lo suficiente por ellos. Créelo. Y serás señalado porque aún luchas contra la naturaleza pecaminosa. Claro, pues estamos en la carne todavía. Así es como es. Todo lo que podemos hacer
Es lo que hizo Juan. ¿Qué cosa, pastor? Hablarles de Jesús. Si nos pregunta, responder las preguntas. Si les gusta o no es de ellos. Nosotros, seguir caminando como discípulos de Jesús. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Hablarles de Cristo, escuchar sus preguntas y seguir avanzando. Así que no importa cuál sea la crítica. Siempre debemos mantenernos enfocados en Jesús. Juan sabía, y no se le olvidó, quién debía estar en el centro del escenario. Jesús. Siempre recuerden esto, hermanos. Se trata de Jesús. Tan presente lo tenía Juan el Bautista, que más adelante en el pasaje les dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Él aumente y yo que disminuya. Solo se trata de Jesús. A Él adorar, a Él seguir. El trabajo de Juan el Bautista era apartarse del centro de atención para no restar valor al Señor Jesús. Esto es lo opuesto a la filosofía del mundo en la que se nos dice, hagámonos un nombre. Hay un grupo cristiano que se llama Casting Crowns. Tiene una canción que incluye estas letras. Se las digo. Todos los reinos construidos, todos los trofeos ganados, se desmoronarán en polvo cuando se diga y se haga. Porque todo lo que realmente importa, viví la verdad para los que amo, fue mi vida la prueba de que solo hay uno, cuyo nombre durará para siempre. Dice la canción, y yo no quiero dejar un legado, no me importa si me recuerdan, solo a Jesús. Y yo, repite, solo tengo una vida para vivir, dejaré cada segundo, apunte a Él, solo Jesús. Escúchenla. Está en inglés, pero póngale subtítulo en español. Y los que saben inglés, pues lo entenderán mejor. Juan el Bautista entendió esto. Es algo que también debemos aprender y recordar. Juan podría haber destacado su propia importancia varias veces a lo largo de su conversación con el grupo de preguntones que provenían de Jerusalén. Después de todo, su nacimiento había estado rodeado de circunstancias inusuales y su predicación aparentemente había llegado a ser muy popular entre el pueblo. En cambio, Juan confesó su devoción al Mesías, ya que sabía la grandeza de Cristo, sabía que Jesús era muy superior a él. Y termino con un desafío como siempre. Con esta confesión, Juan nos provee una clave en cuanto a lo que es importante acerca de Jesús en este tiempo prenavideño o en otro. Solamente Él es el Mesías. Amén. Solamente Él. Cuando hablemos de Jesús durante la Navidad o en cualquier época del año, hagámoslo bien. Y hagámoslo confesando que Él es Dios y confesando su grandeza, que vino para darnos salvación y vida eterna. Así que no te importe si te critican. Háblales del Cristo de la Navidad. Respóndele sus preguntas, aunque no les gusten. Y tú sigue caminando a un lado de Jesús. Sigue tu caminar como su discípulo. Y enfócate solo en Cristo. En esta Navidad, habla de Jesús. Engrandece su nombre. Y dile que vuelve otra vez. Oremos. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por darnos la bendición de llegar a ese tiempo del año, recordándote, Señor, que por tu gracia estamos aquí. Pero hoy, Señor, con el mensaje que nos das y el ejemplo de Juan el Bautista, Señor Jesús, haznos entender el por qué es tan importante confesar tu grandeza y la razón de ser el Mesías que vino y que ha de venir. Que no nos interesen las críticas de nadie, Señor. Que únicamente seamos obedientes por tu gracia recibida, para amar a nuestro prójimo, anunciándoles que tú eres el Salvador de sus vidas.
y que solo se trata de ti, Señor Jesús. Solo tú, Jesús, y nadie más. En este momento, si alguien ha reconocido a Jesús, a aquel que Juan el Bautista lo declara como el único Dios verdadero, al Mesías que vino a dar su vida por nosotros para perdón de pecados y quiere entregar su vida, que lo reconozca, Señor, y entregue su vida y su corazón, todo su ser, ante ti. Y te siga a ti, Señor, como lo hizo Juan el Bautista, y que en su vida se mire solamente Jesús. Que sea discípulo tuyo. Bendice el mensaje. Y a nosotros los cristianos, los que ya te conocemos, que no nos cansemos de hablar de ti. Que a compasión, con amor, vayamos con el prójimo a compartirles de la gran necesidad y el vacío que tienen de Cristo en sus vidas, y que sea su corazón el pesebre donde vuelva a nacer en sus vidas el Salvador del mundo. Gracias por tu palabra, y que seamos discípulos fieles como Juan el Bautista, hablando, contestando preguntas y caminando a tu lado como discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un frío y apapacho abrazo. Dios les bendiga.